El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos anunció el arresto de 4 miembros del Tren de Aragua y más de 500 indocumentados. La expectativa respecto de la política en torno a los inmigrantes de los Estados Unidos, reflotó muchísimo con la llegada de Trump al gobierno norteamericano. Alberto Ruscolequier es analista internacional. Gracias, Alberto, por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? Gracias por el contacto. Todo bien. Por favor. Bueno, contanos un poquito cómo crees que va a avanzar este tema en los Estados Unidos. Trump ha sido muy claro respecto de las restricciones que plantea. ¿Y qué va a pasar con el resto de los países, con la mirada de los países de la afuera, ¿no? Bueno, es correcto. Mira, pues sabés que uno de los caballitos de batalla de Trump, no el único, pero fue el tema de los indocumentados, como pasándole que uno de los grandes problemas de Estados Unidos son los indocumentados, lo cual no es así. Esto es un tema más un caballito de batalla electoral, pero no es así. ¿Por qué? Bueno, indocumentados hay en Estados Unidos, se estima aproximadamente 11 millones de personas. O sea, gente que en su gran mayoría están trabajando en forma ilegal y que dentro de esos 11 millones aproximadamente pueden ser que existan 4 millones de mexicanos. Es por esto, Nuria, que la presidente de México, Sheinbaum, dijo que bueno, que México está preparando ya todos los mecanismos estatales adecuados para recibir a los indocumentados que fueran expulsados de Estados Unidos de Norteamérica. Esto, por supuesto, provoca una especie de tirantez. Y respecto del tema, vos sabés, como bien dijiste vos, Nuria, que habían 4 personas relacionadas con este cartel del Tren de Aragua. Es verdad que hay carteles de la droga, es verdad que esto existe hace tiempo, es verdad que hay que combatirlo, pero de ahí a hacer que los inmigrantes indocumentados sean el gran problema y tratarlos como la gran problemática norteamericana, creo que está lejos un poquito del realidad. Insisto, Nuria, tiene mucho marketing, tiene despertar este sentimiento nacionalista a veces en forma inadecuada, pero esto es lo que estamos teniendo, un Trump muy endurecido al respecto. Pero hay otro tema, Nuria, que quiero comentar con vos, y que acá en los medios no recibió, en mi opinión, todavía la suficiente atención. Y es que hay una orden que acaba de firmar Trump, en el sentido de las universidades norteamericanas, que las personas que están estudiando en las universidades norteamericanas, me refiero a los extranjeros, viste, que tienen permiso de estudio, que están cursando estudios universitarios, que si llegan a tener una afiliación expresa con respecto a Hamas, van a ser expulsados. En este plano, Trump dice que pretende expulsar también, en este caso, a los extranjeros que, estando en los claustros universitarios norteamericanos, tengan actitudes totalmente a favor del movimiento Hamas. Estos son un poquitito los planos, porque Trump tiene, por supuesto, varios enfoques con los cuales trabajar. El tema de los inmigrantes es uno de los temas. ¿Y cómo crees esto que machea con las políticas del resto de los países? Digo, hay como una tendencia en este sentido. Ayer fue muy duro el presidente Javier Milei desde Davos, pero hay como una... En el caso de Milei parece que se hubiese subido una agenda que no era un poco la agenda argentina, con los temas en contra del feminismo y demás, pero hay como un cambio de época en ese sentido. Muy buena observación la tuya, Nuria. En este caso, comparto el comentario tuyo. Milei en el foro de Davos, la verdad que causó sorpresa para los asistentes, porque lo que él habló no tenía necesariamente que ver, por lo menos no exclusivamente, con los motivos del foro de Davos. Milei se expresó respecto al feminismo y una cantidad de temas que prácticamente dejó sorprendidos, te insisto, porque esto lo publicaron diarios del exterior, dejó sorprendidos a las personas que estaban escuchando, en la cual decía que, por ejemplo, los homosexuales eran prácticamente pedófilos, y cito textualmente lo que fueron publicados los diarios. Esto es con respecto a un tema. El tema migratorio que vos bien planteás, Nuria, es un tema, por ejemplo, que tiene... Es un problema, por ejemplo, que está teniendo cierta relevancia en Europa. Europa se está, en este momento, fíjate, hay diferentes países, claro, pero por ejemplo, si vos te fijás, el tema de Hungría no permite a ningún inmigrante.
Es más, lo dijo el presidente Víctor Orbán, que ellos no quieren absolutamente cambiar, y te lo voy a comillar. No es mi opinión, simplemente repito lo que él dijo. No quieren cambiar la esencia ni el espíritu de Hungría, trayendo personas que hagan cambiar el enfoque histórico que tiene Hungría. Te lo traduzco, que los que no sean húngaros y que vienen con unas ideas religiosas diferentes no van a poder estar viviendo en Hungría. Pero Claro. también es cierto, Nuria, también es cierto que en Polonia también existe esta mirada un poquitito nacionalista en el mal sentido de la palabra. Y también es cierto de que Europa encuentra también un poco de incomodidad, por así decirlo, en algunos países, o preocupación, a punto tal de que, por ejemplo, Suecia, ¿vos sabés que le está ofreciendo a las personas inmigrantes en Suecia un monto de 30.000 euros aproximadamente para que vuelvan a sus países de origen? Esto es una cosa inédita. O sea que Suecia adoptando un criterio de sacarse a los inmigrantes por buena voluntad, ofreciéndoles dinero. En otros casos directamente, en el caso de Estados Unidos, directamente echando a los que van a estar indocumentados. En el caso de Orbán, Hungría, no queriendo dejar directamente entrar a quien no profese la fe religiosa de Hungría. En el caso de otros países, bueno, estamos viendo, como bien dijiste vos, Nuria, hay una especie de cambio de época. Hay una especie de cambio de época, hay un reverdecer de esta bandera que se está levantando con respecto a los inmigrantes. Claro, claro. ¿Vos crees que se va a seguir afianzando la relación con Trump o por ahora es una cuestión de formas nada más? ¿Te referís a Milei con Trump? Sí, claro. Mira, es interesante tu comentario, porque sí, yo creo que Trump tiene una gran admiración por Milei. Recordá, Nuria, que antes de las elecciones norteamericanas, en foros de los que se reunían personas influyentes de ideas muy de derecha, fue invitado Milei, y no en su calidad de presidente, sino que fue invitado como un pensador respecto de estos temas. Creo que hay una gran simpatía o sintonía, pero hay un tema que divide las aguas entre Trump y Milei. Trump, por ejemplo, ¿qué está diciendo? Lo dijo, mandó a decir en el foro de Davos: señores y señoras, las empresas que no produzcan en Estados Unidos van a tener que pagar aranceles. Léase, una especie de nacionalismo económico. Quiere decir de que está teniendo la idea y quiere la idea de que vengan las empresas a fabricar en Estados Unidos. Caso contrario, los aranceles van a ir subiendo. Y esto lo dijo Trump exactamente. En el caso de Milei es totalmente lo contrario. Claro. En ese plano están, desde el punto de vista ideológico, político, en una sintonía, pero en este caso de Argentina, precisamente lo que estamos viendo, eventualmente vamos a ver una baja de aranceles con respecto a los productos importados para tratar de tener una especie de baja de inflación, por lo menos vía de los elementos importados. En este caso vemos un Trump nacionalista con los aranceles desde el punto de vista económico y un Milei en este plano totalmente diferente. En otros planos coinciden. Esto no quiere decir que va a haber una ruptura, ni mucho menos, porque en lo básico, que es la idea de ver el mundo, creo que tiene una coincidencia muy, pero muy, muy grande. Y esto es lo que estamos viendo. Ahora, fíjate vos, que la divisoria de aguas también hay que leerlo. Viste, vos sabés que en la política internacional, Nuria, es muy importante lo que no se dice, pero ver los hechos. Por ejemplo, el presidente de Brasil no fue invitado a la asunción de Trump. Claro. No es un pequeño detalle. No, estamos hablando de un Brasil que tiene una economía gigantesca, una importancia política, geopolítica, industrial enorme, y él no fue invitado. Sí, estuvieron otros presidentes, como por ejemplo Bukele de El Salvador, estuvo por supuesto Javier Milei, estuvo el presidente de Paraguay, pero es como que hubiera habido una especie de que, bueno, ¿cómo se dice? Un derecho de admisión. Muchos fueron llamados, pero pocos los elegidos. Claro. Alberto, gracias como siempre por este contacto. No, al contrario, gracias a vos.